David expresa, y juntos podemos leerlo en la pantalla, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como familias, cuando venimos a la casa del Señor, debemos siempre traer esa alegría. No el enojo. Yo les platicaba domingos atrás del testimonio de un niño que decía: no, es que hoy vino mi papá enojado porque mi mamá no le lavó la ropa. Y entonces allá en casa se habían disgustado y vinieron al templo. ¿Cómo es esa adoración? Si estamos en la presencia del Señor, debemos siempre venir con alegría. Y el salmista nos está diciendo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No es un pesar, no es algo que nos causa problema, al contrario, es algo que causa gozo en nuestros corazones, porque vamos a adorar en la comunión de los santos, en la comunión del pueblo de Dios. Y si venimos con alegría, nada de lo que ocurra aquí debe quitarnos esa alegría. Porque lamentablemente muchas veces llegamos alegres y nos vamos tristes. Porque empezamos a ver ciertas cosas en nuestro entorno. Y eso sucede porque te desenfocaste de estar contemplando la presencia del Señor. Te desenfocaste de la reverencia hacia Dios. Y puedes justificar, es que otros han estado siendo irreverentes. Pero no porque otros lo hagan, tú también te unas a ellos y seas irreverente. Algún día entenderán ese respeto que deben tener, pero tú no lo pierdas. Que no quiten tu alegría con el que llegas a la casa para rendir tu corazón al Señor, expresando tu gratitud, expresando tu adoración al Señor. Salmo 100, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo debes de cantar? Juntos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y nuevamente nos dice: venid ante su presencia con regocijo. Y con ese regocijo, hermanos, debemos cantar alegremente al Señor. Que se vea la sonrisa en nosotros. Que se vea la alegría al expresar nuestra adoración al Señor. Y aun cuando tengamos que servir, podamos servir con alegría. Porque estamos ante la presencia del Señor. Muchas veces decimos: no se lo merece. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Entonces no importa a quién sirvas, hazlo alegremente. La invitación del Salmo 95, versículo 1, nos va a decir: venid juntos, venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos, nos dice, aclamemos alegremente a Dios, a Jehová. ¿Cómo veniste hoy, hermano, hermana? Veniste con esa alegría, con ese gozo, con ese júbilo. Dice: cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Por qué con alegría? Porque estamos ante la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor debemos manifestar esa alegría. Por eso yo estoy de acuerdo con el hermano Eliseo cuando dice: hay veces la gente se imagina a un Jesús de esta manera, de esta otra manera. Cuando podemos imaginarnos a Jesús alegre. Siempre pintamos a Jesús todo allá apachurrado, decaído, y nos hacemos imagen así. ¿Cómo ustedes creen que Jesús tenía a los niños cuando los abrazaba? Vente para acá, chamaco. ¿Y lo cargaba? No. Expresaba su amor, su cariño, su alegría de tenerlo. Es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un niño.
nos causa alegría. ¿O no, abuelitos? Cuando los nietos andan allí en la casa y queremos que nos lo lleven más frecuentemente, porque hay veces los hijos no tienen tiempo y no nos lo llevan. Nos causa alegría, y la alegría se manifiesta muy diferentemente de que, como muchos piensan que así lo están expresando. Amados hermanos y hermanas, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Número 2. Si Dios está en su templo, y estamos hablando de un local pequeño, un lugar pequeño, donde nos reunimos para adorar al Señor, ¿cómo debemos venir? Debemos venir con respeto. Respetar no solamente el lugar, sino aquel que se manifiesta en este lugar. Porque nosotros podemos decir, es Dios, está bien, puedo ir como yo quiera. Y siempre ponemos los ejemplos muy triviales y muy trillados. Cuando viene el presidente de la República, ¿cómo, cuando tú eres invitado, cómo te presentas delante de él? Y todos sabemos cómo lo haría normalmente una persona consciente, en sus 5 sentidos. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Mayor es el que está con nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros venir? Si sabemos que Dios se manifiesta en este lugar, porque clamamos a Él, le invocamos, Dios está en todo el mundo. Pero cuando estamos invocando su nombre, las manifestaciones de Dios, de la presencia del Señor, está con nosotros, y esa presencia debe ser reverenciada. ¿Y qué es reverenciar? Es darle respeto, es veneración. Lo contrario a ello sería desacato, desprecio, burla. O sea, que no estamos reverenciando esa presencia del Señor. Por eso el profeta Habacuc, a referirse a callar, no está diciendo que quedemos mudos, que no hablemos, que no expresemos, sino que siempre respetemos, porque le está hablando a un país, a un pueblo que se ha ido tras la idolatría, y todo lo que están hablando es lo que supuestamente sus dioses están haciendo. Por eso dice, ay de aquel que aún con un leño, aunque esté recubierto con oro o con otro material, le adora. ¿Y qué es lo que pasa? Yo he visto realmente a gente que dice creer en esos ídolos, a los que muchas veces le llaman santos, pero ni así muestran su reverencia para con ellos. Porque donde quiera los ponen. No hay un lugar específico. ¿Cuántas veces los vemos en las estaciones, en las terminales, afuera de la ciudad, en diferentes rincones de la ciudad? Y todos pasan y nadie lo respeta. Cuando venimos delante de Dios, pensamos de la misma manera. Y es lo que está haciendo Habacuc. O sea, al venir ante la presencia del Señor, no hay respeto. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo que están haciendo con los ídolos. Y por eso Habacuc dice, calle, y la expresión de callar es reverenciar esa presencia del Señor. Algunas veces, hermanos, cometemos el error de no cuidar nuestras acciones estando en el templo. Y descuidamos poner atención al mensaje, descuidamos poner atención a la alabanza. Y realmente Dios merece todo el respeto. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24.
Nuevamente les repito el texto que señalé anteriormente. Dice juntos en la pantalla, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que actuar ante la presencia del Señor? Con reverencia. ¿Por qué? Porque nos dice, porque a Cristo el Señor servís. Porque no me sirven a mí, no le sirven a otra persona, a otro ser humano. Servimos juntos, ustedes y yo, a Dios, al Señor. Dios dijo claramente que su nombre no debe ser tomado a la ligera. En los mandamientos, Él dice que no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Y como tal, hermanos, debemos cuidar que cuando hablemos de Él, no debe ser objeto de burla o de indiferencia. Realmente debemos respetarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice eso. Juntos en la pantalla dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros debemos respetar su presencia, respetar su nombre? Dice la palabra, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Porque es la presencia del Señor, y nuevamente les repito, está en todo el mundo, pero sobre todas las cosas, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él, está en nosotros. Y si está en nosotros, donde quiera que nosotros andemos, debemos siempre respetar su presencia. Por eso, cuando éramos niños, nuestros maestros nos enseñaron, cuidadito mis ojitos, lo que ven. Cuidadito lo que vemos con nuestros ojos. Cuidadito lo que tocan nuestras manos. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia del Señor. Ustedes pueden recordarlo cómo se expresaba Eliseo, cómo se expresaba Elías. No estaba en un santuario, estaba ante el rey y decía, hablando de la presencia de Dios, decía, en cuya presencia estoy. No estaba en un templo, estaba en palacio. Pero la presencia de Dios no solamente es en un lugar, sino es en toda la creación. Por ello, hermanos, esa presencia, donde quiera que nosotros estemos, no debemos menospreciarla. Porque la palabra es clara cuando nos dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Evitemos pues cualquier otra cosa que no sea estar concentrados en las actividades, en el desarrollo del culto, en los momentos litúrgicos, porque muchas veces nosotros despreciamos un momento litúrgico y decimos, todavía falta esto, así que después entro al culto. Y cuando vemos la parte litúrgica de un culto, es bastante emocionante cómo nos va llevando hasta llegar a la palabra y después nos ayuda para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Debemos siempre reverenciar esa presencia del Señor en este lugar donde hemos dedicado para la adoración al Señor. No estamos dejando a Dios solamente en este lugar, por eso expliqué antes de que está en toda la creación, en todo el universo, y en tu vida necesitas siempre darle esa reverencia. Evitemos siempre hacer ruidos
cuando realmente no son necesarios. Hacer señas de un lugar a otro para comunicarnos cuando estamos ante la presencia del Señor es falta de respeto a Dios y a quien está presidiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando hay situaciones así? Debemos enseñar. ¿Y cómo enseñamos? Enseñamos a nuestros hijos. Enseñamos a través de nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Así se comportarán ellos. ¿Cómo reverenciamos nosotros? Así reverenciarán ellos. ¿Cómo respetamos esa presencia del Señor? Así lo harán ellos. Entonces, tengo que empezar yo por modelar un buen testimonio ante la presencia del Señor. Y es lo que nos dice la palabra del Señor, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Levítico capítulo 19, versículo 30 en la pantalla dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Dos cosas importantes, nosotros nos reunimos aquí los domingos, el día para nosotros de reposo, por la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Por creación era el sábado, pero por resurrección es el domingo, primer día de la semana. Entonces nosotros adoramos el primer día de la semana, guardamos el primer día de la semana, venimos ante el Señor en este lugar, en este santuario dedicado al Señor. Pero el Señor nos dice que aquí tendremos reverencia. Deuteronomio, ¿cómo se da esa reverencia en la vida de nuestros hijos? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 9. Nos dice entonces que esas palabras primeramente tienen que estar en nuestro corazón. La enseñanza tiene que estar primeramente en nosotros para que después la transmitamos a nuestros hijos. ¿Y cuántas veces tratamos de justificar la mala acción de uno de nuestros hijos o de nuestros hijos? Cuando empieza a hacer su berrinche en el culto y ya no sabemos ni qué hacer. Ay, es que ya le dije a este chamaco que se comporte. Pero ¿saben qué? Versículo 7 nos dice: y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. La enseñanza antes de venir aquí, tienes que dársela allá en casa. Decirle, vamos a ir al templo, en el templo hay que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a esto. ¿Qué hacen muchas veces nuestros niños? ¿O qué hacemos nosotros los padres como adultos para controlar a nuestros hijos? Antes, traíamos dulces, sacamos dulce y le dábamos. Pero quédate aquí conmigo. Y el niño comiendo su dulce ya estaba contigo. ¿No es una buena enseñanza? Le enseñamos al niño que vamos a comer dulces en el templo. No se lo estamos diciendo, pero lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En casa hay que darle la enseñanza para cuando vengan aquí, sepan a qué vienen y se unan en la adoración. Amados hermanos, muchas veces nos podemos quejar de los maestros. Es que yo lo traigo a escuela dominical para que aprendan, para que se eduquen, para que me los eduquen. Pero los maestros de escuela dominical solamente lo tienen breve tiempo. Y la palabra dice que en casa debes de enseñando. Y aprovechar todo momento andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Poner señal en casa, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Realmente eso es enseñar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos aquí, Pablo le dice a los Corintios capítulo 14, la primera carta, versículo 40 en la pantalla dice: entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Decentemente y en orden.
tener esa decencia y ordenadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está presente. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios se manifiesta en nosotros. Por eso primeramente les hablé de la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Nadie podía traspasar el límite que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque moría. Pero nuevamente les repito, muchas veces hemos adquirido la forma de enseñanza en cuanto a la adoración a los ídolos y lo repetimos queriendo adorar al Señor. Entonces traemos la enseñanza antigua a la adoración a Dios vivo. Y lo hacemos de la misma manera. Número 3, hermano. Si Dios está en su templo, ¿cómo debes venir? Número 3, con buena actitud para oír. Con la actitud correcta para oír. No vengas con ya aquí en tu mente algo que ya premeditaste y cuando ves el título, porque te mandamos el boletín, ya sé de qué van a hablar. Sé siempre humilde. Escucha. Aplícalo en tu vida y deja que Dios obre en tu vida. No menosprecies la palabra del Señor. Al asistir al templo, estemos siempre dispuestos a estar más cerca. Dice la palabra, acércate más. ¿Para qué? Para oír, para escuchar, que para ofrecer sacrificio. Es lo que le dice el profeta Samuel al rey Saúl. Ciertamente es mejor el escuchar que ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque él no había cumplido con la indicación que Dios le había dado y quiso justificar. Y entonces estaba suponiendo de que no había escuchado correctamente la indicación y por eso el profeta le tiene que decir, es necesario oír que cualquier otro sacrificio. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 juntos, dice allá en la pantalla. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te dé prisa tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y es ahí donde dice el Señor, hay que reflexionar más y hablar menos. Amados hermanos y hermanas, busquemos siempre respetar a Dios donde quiera que nosotros estemos. Y cuando nosotros nos reunamos en su santuario, en este espacio que ha sido dedicado para la adoración, también manifestemos esa reverencia al Señor. Porque Dios no solamente está aquí, a Dios no lo podemos encerrar en un espacio. Dios está en todo el universo. Está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que donde quiera que nosotros vayamos o estemos, siempre respetemos la presencia del Señor. Y cuando vengamos y nos unamos como pueblo de Dios, como iglesia, de igual manera, busquemos siempre venir agradecidos al Señor. Vengamos siempre dispuestos para expresar esa alegría, ese gozo que Dios nos ha dado, pero también al mismo tiempo respetando esa presencia del Señor. Porque no somos los hombres que lo pedimos, sino que es Dios quien se manifiesta. Y siempre que vengamos, hermanos, busquemos siempre llevarnos el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros, ese mensaje que transforme nuestra vida y que no digamos, salí igual como entré. No digamos, el culto estuvo aburrido.
realmente busquemos esa palabra para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y esa palabra busque transformar nuestros corazones. Estemos en pie y oremos al Señor. Padre, nuevamente, nos acercamos a ti, Señor, primeramente para agradecerte todo lo que tú nos has dado. A pesar de cómo somos, de pecadores, faltos, te rogamos, oh Dios, que tú nos perdones. Pero también, Padre Celestial, gracias te damos, porque siempre tu palabra es viva. Y hay veces, aunque la sabemos, aunque conocemos de ella, Señor, con el tiempo se nos olvida. Y seguimos cometiendo error tras error. Pero gracias porque siempre tú nos recuerdas con amor, no con castigo, sino con amor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo que tú quieres que nosotros vivamos. Y gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios santo. Tu palabra nos dice 3 veces santo, en la expresión de Isaías, santo, santo, santo. Y si realmente, Padre, hemos entendido esa santidad tuya, siempre debemos darte respeto que tú mereces, donde quiera que estemos, en nuestras vidas, Señor. Y más en los espacios que se ha dedicado para la adoración hacia ti, que venimos como pueblo en esa unidad en el Espíritu para adorarte y glorificarte. Pero Padre, ayúdanos a siempre estar concentrados en ti, a que nuestra atención no la perdamos, fijándonos en otras cosas que suceden en nuestro entorno, sino que realmente podamos estar concentrados en ti, para recibir lo que tú tienes para con nosotros, porque tú siempre preparas tu bendición para darnos a través de tu palabra. Bendice pues a tu pueblo, Señor, y ayúdanos siempre a honrarte donde quiera que nosotros estemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.